Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis. Quiero que usted coloque sus manos en el primer y en el último capítulo de Génesis. 50 capítulos tenemos en la Biblia que componen el libro de Génesis. Ese libro nos habla de los comienzos. Eso significa Génesis, orígenes, comienzos, los principios. Y ahí Dios nos revela cómo Él creó los cielos, la tierra y a todos nosotros, a la humanidad. Él es el creador de todo lo que vemos y aún de todo lo que no vemos. Es el creador de nuestra vida. Este libro de Génesis, ahorita vamos a ir a un capítulo específico de él, fue dado por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel fue salvado, rescatado de una condición de esclavitud que habían vivido durante mucho tiempo en una tierra llamada Gosén, en la tierra de Egipto. Fueron 430 años, dice la Biblia, los que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Al principio de ese tiempo estuvieron pues muy contentos, muy alegres, porque el faraón que les dio una tierra fue el faraón que conoció a José. Y a través de José, su familia, 70 personas, entraron a Egipto y fueron muy bien recibidos. Tuvieron un lugar, tuvieron provisión, tuvieron cuidado. Pero al paso del tiempo, esa familia creció y se multiplicó. Y fue tan grande el número de los descendientes de los hijos de Jacob que el pueblo de Israel tuvo temor de ellos, porque ya eran muy numerosos. Y entonces un faraón que no conoció a José ni la obra que él hizo, los empezó a oprimir, los empezó a esclavizar. Y vivieron años de dolor, de quebranto. Fueron años trágicos. Muchos murieron. Y Dios, después de 430 años, los visitó y los liberó con mano poderosa y fuerte. Los salvó de esa condición de esclavitud y los llevó hacia una tierra prometida desde mucho antes con el padre de esta nación que se llamaba Abraham. Y entonces, en ese transitar, después de haber dejado una vida de esclavitud en Egipto y dirigiéndose hacia una tierra de promesa, Dios le revela a su pueblo cuáles son sus orígenes. Porque muchos de ellos, durante 430 años, nacieron en la esclavitud. Muchos de ellos vieron a sus padres ser esclavos, a sus abuelos ser esclavos, y ahora ellos eran esclavos. Y entonces su mentalidad, la mentalidad de todo ese pueblo, fue una mentalidad condicionada por la esclavitud. Una mentalidad de siervos, de oprimidos. Y entonces Dios, a través de este maravilloso libro del Génesis, le va a decir a su pueblo cuál es su verdadera identidad. ¿Cuál es su origen? Y su origen está en Dios. El origen del pueblo de Israel, a pesar de que muchos años fueron esclavos, fue glorioso, fue maravilloso. Y en el primer y segundo capítulo de Génesis, usted puede leerlos,
Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó a la humanidad, Dios dijo que lo que había creado había sido bueno y bueno en gran manera. La creación que Dios hizo fue algo que le causó a Dios contentamiento, gozo y alegría. Y entonces Dios le empieza a decir a su pueblo que Él creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y que Dios colocó al ser humano en un lugar de plenitud, como lo fue el huerto de Edén. Un lugar donde el ser humano, la humanidad, lo tenía todo. Principalmente tenía y disfrutaba de la presencia de Dios. Pero un día todo eso cambió. A causa de la desobediencia del hombre que está descrita en el capítulo 3 y por la influencia demoníaca de Satanás que llevó al hombre a ser engañado, pero que el hombre decidió desobedecer a Dios, su vida cambió. Su vida se tornó en dolor, en quebranto. Y a partir del capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros podemos observar a una humanidad sufriendo las consecuencias de no vivir bajo la voluntad de Dios, de haber quebrantado la palabra de Dios. Y entonces, como la humanidad se apartó de Dios, dicen los capítulos siguientes de Génesis, del 4 al capítulo número 7, 8, que la maldad en la tierra aumentó. Que el pecado en la vida del hombre fue un pecado que llegó hasta el límite de la gracia y la misericordia de Dios. Y usted y yo podemos leer algo tan triste en el libro de Génesis como que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Al ver su maldad, al ver su rebeldía, a ver la forma en que vivían, que no estaba en armonía la voluntad de Dios, Dios dijo: esto no fue el propósito por el cual yo creé al hombre. El hombre está lejos de vivir en lo que yo quiero. Está viviendo en sus propios caminos. Está viviendo una vida llena de maldad, llena de pecado. Y entonces llegó el diluvio. Y solo un hombre y su familia, Noé, pudieron salvarse de ese tremendo juicio donde Dios condenó el pecado de toda la humanidad de ese entonces. Fue algo muy trágico, muy difícil. Y solamente Noé y su familia pudieron en una arca salvar sus vidas. Y hubo un reinicio en la humanidad a través de la vida de la familia de Noé. Le nacieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se multiplicaron y volvieron a llenar la tierra. Y volvieron a establecerse pueblos y naciones. Y el hombre nuevamente se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Quiso vivir en su propia voluntad. Quiso vivir apartado del Creador. Y eso trajo grandes consecuencias a la humanidad. Y es allí en el libro de Génesis donde Dios le dice a su pueblo: toda esa herencia de maldad que se transmitió de generación en generación a lo largo de la historia de la humanidad va a cambiar por iniciativa de Dios, no por lo que el hombre pueda hacer. Porque el hombre nace con una inclinación a lo malo.
Porque el hombre ha heredado desde Adán y Eva en su desobediencia a Dios en el huerto del Edén, ha heredado una naturaleza que se rebela contra Dios. Esa es una realidad. Cada pequeña que nace en este mundo y va creciendo, va siendo presa de la naturaleza que ha heredado desde Adán y de Eva y que todos hemos heredado y que se quiere rebelar contra Dios. Pero Dios intervino en la historia de la humanidad. Dios tomó la iniciativa y en el capítulo 12, al cual quiero que me acompañen, ahí en Génesis, capítulo 12, Dios hace algo maravilloso para romper, para quebrar toda esa herencia que hasta ese entonces había llevado a la humanidad a vivir en dolor y en quebranto. Y Dios llama a un hombre, llama a Abraham, que después será conocido como Abraham, padre de multitudes. Y en este capítulo 12, Dios va a cambiar la historia de la humanidad. Dios va a cambiar la historia de las generaciones. Dios va a tomar a Abraham y a través de él va a romper la herencia de maldición que él mismo había recibido y va a establecer una herencia de bendición. Una herencia de bendición. Ahora, ¿qué es la bendición? En términos de lo que enseña la palabra en el libro de Génesis, la bendición es el goce y el disfrute de todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene para la vida del ser humano. Como Adán y Eva lo disfrutaron en el Edén, donde había provisión, donde había sustento, donde había cuidado, donde estaba la presencia de Dios. La bendición, hermanos, en nuestra vida es poder disfrutar todo el bien, el favor, la gracia, la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es la bendición. Disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero la maldición es precisamente el impedir el goce y el disfrute de todo lo bueno que Dios tiene y quedar a la deriva a nuestras propias acciones. Esa es la maldición. La maldición no es hablar algo grosero contra una persona. La maldición, hermanos, es no disfrutar una vida plena en Dios. Y la humanidad no estaba disfrutando una vida plena en Dios. Los pueblos y las naciones y las familias de la tierra estaban viviendo en quebranto, en sequedad, en dolor. Pero Dios, ante esa condición, va a hacer un cambio. Este Abraham era un hombre que vivió en Ur de los Caldeos. Y un día Dios le dijo a Abraham, mire lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios toma la iniciativa para hablarle a Abraham y cambiar su herencia de maldición en una nueva herencia. ¿Y qué le dice Dios? Sal, deja, abandona la tierra, la casa, el lugar donde vivieron tus padres. Para que Dios pueda cambiar, hermanos, la herencia que nosotros
hemos recibido de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que nos precedieron, debemos de escuchar el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Porque al igual que Dios llamó a Abraham diciéndole, vete de tu tierra, deja tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, Dios, por medio de Jesucristo, a cada uno de nosotros nos hace un llamado para dejar una vida sin Dios, una vida alejada de Dios y venir al conocimiento de la salvación de Dios en Cristo Jesús. A la tierra que yo te mostraré, hermanos, implica una nueva vida a través de lo que Dios tenía para Abraham. Dios va a romper el poder de las maldiciones en la vida de Abraham, sacándolo del lugar donde vive. Y eso es lo primero que necesitamos hoy considerar, para que todas esas herencias que han venido sobre nosotros, para que todas esas herencias de maldición en nuestra manera de vivir se puedan romper en nuestra vida, hay que salir, hay que abandonar, hay que dejar todo aquello que nos ha sido enseñado y dirigirnos hacia una nueva manera de vivir. El llamado que recibió Abraham para dejar su mundo, su forma de vivir y vivir diferente, es el mismo llamado que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Las maldiciones generacionales, esas conductas que traen dolor y quebranto a una vida y una familia, hermanos, se van a romper cuando atendamos el llamado de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Salió, dejó aquella ciudad, dejó aquella tierra, dejó la casa de su padre y tuvo que embarcarse en una nueva dirección. Tuvo que aprender a caminar en un territorio que él nunca jamás antes había conocido, bajo la dirección de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros por medio de Cristo. Por medio de Cristo nos da rumbo, nos da dirección, nos muestra la manera en que ahora nosotros debemos vivir. Ya no conforme a la carne, ya no conforme a la naturaleza que heredamos desde Adán y que se fue perpetuando a través de las generaciones, sino ahora a través de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Tú y yo, al igual que Abraham, tenemos que dirigirnos en un sentido contrario a lo que heredamos de nuestros padres. Porque la mayoría de los que estamos aquí no tuvimos padres creyentes. Algunos sí. Algunos que ya son hijos, adolescentes, jóvenes, pues crecieron con una herencia diferente. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí heredamos lo malo. Heredamos quebranto y dolor. Y la forma en que se va a quebrantar el poder de todas esas conductas de maldición es a través de seguir el modelo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Él es el camino que debemos seguir. Él, Jesús, es el camino que Dios nos ha marcado para una nueva vida, para una nueva conducta, para establecer una nueva forma de vivir en lo particular y en lo colectivo, desde la familia, en la sociedad. Cristo es el camino.
que cada uno necesita transitar a través de su ejemplo para que todo ese quebranto que trajeron las herencias de maldición en nuestra vida se rompan. Responder al llamado es reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y salir de esa tierra como salió Abraham es ahora caminar en el ejemplo que Cristo nos ha dado. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que como yo hice, ustedes también hagáis. La manera en que tenemos que vivir está para nosotros muy clara a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice el versículo 2 de Génesis capítulo 12, hablándole Dios a Abraham, que después se va a convertir en el padre de la fe. Le dice: Abraham, haré de ti una nación grande. Es decir, Abraham, en ti voy a empezar algo completamente diferente. En ti va a haber un inicio, porque en ti voy a derramar mi gracia, mi favor, mi bondad. Tú no vas a ser ya un habitante más sobre la faz de la tierra. Tú no vas a ser ya un habitante de Caldea. Tú no vas a ser un hombre común. Tú vas a ser un hombre especial. Vas a ser un hombre donde yo voy a obrar poderosamente y voy a tomar tu vida y te voy a hacer una gran nación. Tú vas a tener una descendencia que nadie podrá contar. Un día el Señor sacó a Abraham de su tienda y le dijo: mira las estrellas de los cielos, mira la arena del mar, así será tu descendencia, nadie la podrá contar. Dios tomó la vida de Abraham para establecer en él algo distinto, algo mayor, algo mejor de todo lo que Abraham se pudo haber imaginado en todos los años de vida que había tenido. Cuando Dios le dice esto a Abraham, él es un hombre de 75 años de edad. No es un pequeño, no es un adolescente, no es ni siquiera un joven. Ya es un adulto, ya es un hombre maduro. ¿Cuántos aquí tenemos o tienen 70? ¿Cuántos tienen 75 años? Algunos, ¿verdad? Bueno, pues Dios llegó a esa edad de Abraham y le dijo: yo te voy a engrandecer, yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Te voy a dar mi bien, te voy a dar mi favor, te voy a dar mi misericordia, te voy a dar mi cuidado, te voy a dar una vida plena. Te voy a dar una vida plena. Sal de esa herencia, porque yo tengo algo distinto para ti, Abraham. Eso fue, en otras palabras, lo que Dios le dijo a este hombre. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, amados hermanos. En Cristo Jesús hay un llamado para cada uno de nosotros para vivir una vida completamente distinta a la que conocíamos sin Dios. Dios quiere engrandecer su nombre en medio de nosotros. Hubo un rey en Israel, el primero de ellos, llamado Saúl. Saúl significa pequeño. Y cuando Dios llamó a Saúl, él hizo honor a su nombre. Porque cuando el profeta le dijo: vas a ser el rey sobre Israel, él entonces respondió y dijo: pero si yo soy el hombre
más pequeño, de la familia más pequeña, de la región más pequeña, de la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Saúl se vio así, en esa pequeñez, en esa estrechez, pero Dios lo había elegido para que ese pequeño ahora fuese el rey sobre toda una nación. Y nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. A nosotros que éramos extraños, advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Es decir, que toda nuestra pequeñez, nuestra estrechez, Dios la ha cambiado por una vida llena de su gloria, de su majestad y de su poder. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de cada uno de sus hijos. Y si tú no tienes 75 años, quizá Dios no ha empezado, pero va a empezar. A lo mejor uno dice, no, pues es que ya se me fue la vida, ya tengo 50 años, ya no tengo tantas fuerzas, ya no tengo tantas habilidades, pero es que esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios obrando en medio de nuestras vidas. Y si Dios en Cristo Jesús nos ha hecho parte de su pueblo, parte de su familia, nos ha hecho sus hijos. Y si hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo Jesús. Somos aquellos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Así es que aunque a nuestro parecer seamos pequeños, el Dios de gloria, el Dios todopoderoso, quiere hacer de ti una familia grande. Quiere hacer de ti un linaje grande. Los padres en este lugar necesitamos entender que Dios quiere engrandecer a nuestros hijos, para que muchos vean la grandeza de Dios a través de sus vidas. Dios engrandeció a Abraham y hasta el día de hoy estamos hablando de él, de lo que Dios hizo en él. Y te bendeciré, te voy a llevar a una vida plena y engrandeceré tu nombre. Es algo completamente diferente a lo que Abraham, que significa hombre enaltecido, iba a vivir en Ur de los Caldeos. Pero él no podía ser engrandecido por Dios. Él no podía recibir la bendición de Dios. Él no podía ser un hombre donde se establecía una nueva herencia para las generaciones futuras si se quedaba en aquel lugar. Tenía que renunciar a todo aquel estilo de vida para que Dios lo pudiera tomar y bendecirle de una manera completamente diferente a todo lo que él había vivido. Y no solo eso, termina este versículo número 2 diciendo, y serás bendición. No solo vas a disfrutar de toda mi bondad, de todo lo bueno, de todo lo maravilloso que yo le doy al ser humano para que viva en plenitud, sino que tú vas a ser un instrumento de esa bendición para otras personas. Y así lo fue Abraham. En una ocasión llegó a un lugar donde la esposa de un gobernante no podía tener hijos. Abraham oró y esa mujer concibió y tuvo descendencia. En los lugares donde Abraham abría pozos, la bendición de Dios venía a través de su trabajo, de su esfuerzo, y corrían las aguas.
y sus ganados se multiplicaban, y fue un hombre enriquecido por Dios, porque el Señor decidió poner su bendición sobre su vida. Y serás bendición. Nosotros hemos sido alcanzados por la bendición de Dios a través de la vida de Abraham. Porque uno de sus descendientes, ustedes saben que en un principio, a los 75 años, Abraham no podía tener hijos. Su esposa era estéril. Era un poquito más joven que él, 10 años más joven que él, pero no podía tener hijos. Dios hizo un milagro. Y a los 99 años, Abraham fue padre de Isaac, un hijo donde él iba a ver todas las promesas de Dios continuar sobre sus generaciones. Toda la bendición que puso Dios en Abraham iba a continuar en Isaac. Y después Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Dios escogió a Jacob para bendecirlo. Y le cambió el nombre. Jacob significa usurpador. Y un día Dios se encontró con ese hombre en un lugar llamado Peniel y lo cambió radicalmente. Como cambió la vida de su abuelo Abraham, así un encuentro con Jacob cambió la vida de este hombre por el poder de Dios. Y Dios le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y a través de la vida de Jacob, Dios estableció una nación tan grande como la que hoy está en el Medio Oriente. Y no solo ellos, sino los miles o millones de israelitas que hay alrededor del mundo. Ellos son un testimonio de la bondad de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, por tantas generaciones. 5,889 años de existencia del pueblo de Israel disfrutando de la bendición de Dios. Y lo que ellos han recibido por medio de Cristo es para nosotros. La herencia espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús es para que nuestras descendencias sean benditas por el resto de la existencia de la humanidad. Ese es el propósito de Dios, darle un giro a nuestra vida y cambiar toda maldición por su bendición, por una vida en plenitud, una vida donde hay paz, una vida donde hay gozo, donde hay seguridad, donde hay provisión, donde hay descanso, donde hay fortaleza, donde hay salud integral. Yo quiero esa bendición. Y no solamente para mí, para mi familia, para mis descendientes. Y esa bendición que está para mí es una bendición para tu vida también. En Cristo Jesús, hermanos, todas esas cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, nuevas. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, que nos dice el día de hoy: sal de esa cultura de maldición. Sal, deja, abandona esa herencia que recibiste de tus padres, que lo único que ha hecho es producirte dolor y quebranto. Hay veces que hasta la gente nos dice: ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Verdad? ¿Cómo te pareces a tu mamá?
Y a veces no es en lo físico, es en la manera de ser. Ay, eres igualita que tu mamá, salúdamela por favor. Tienes los mismos gestos, tienes los mismos modales que ella. Hay un llamado de parte de Dios para que nosotros, hermanos, salgamos de toda esa herencia que ha producido dolor en nuestra vida y le digamos: Señor, aquí estoy para caminar bajo tu dirección. Porque Abraham, hermanos, no llegó a un lugar y estableció allí su casa y vivió muy contento y muy feliz. No, él fue un hombre que anduvo vagando por los desiertos. Él fue un hombre que anduvo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de la tierra de Canaán, y nunca tuvo una propiedad donde él pudiera disfrutar de su riqueza, de sus recursos. Lo único que compró fue el lugar donde sepultó a Sara, su mujer, y donde tiempo después él fue sepultado. Pero se dispuso a vivir una vida diferente, guiada por Dios. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Quiero que camines en torno a una nueva vida, con nuevos principios, con nuevos fundamentos, con una nueva relación con Dios, donde te puedes convertir en su amigo. Es extraordinario cómo Abraham, un hombre idólatra, un hombre lleno de maldad, un hombre que vivió en pecado, es llamado por Dios para vivir una vida diferente, una vida apartada para los propósitos de Dios, y al tiempo se convirtió en amigo de Dios. Se convirtió en amigo de Dios. Dios le hablaba a este Abraham y le decía: Abraham, voy a hacer esto. Abraham, hay 2 ciudades donde la maldad es tan grande y voy a juzgar a esas ciudades. Y Dios le habló a Abraham como su amigo y le dijo los planes que tenía, y Abraham intercedió por los habitantes de esa nación, y su familiar, su pariente Lot, fue salvado en esa intercesión. Era un hombre cercano a Dios. Esa es la bendición que hoy tenemos, hermanos, todos nosotros. Dentro de todo lo que podamos recibir de parte de Dios, la bendición más grande es poder tener comunión con Él de una manera cercana, de una manera íntima. Y que podamos nosotros, hermanos amados, caminar con Él cada día de nuestra vida. Se convirtió en su amigo. Y Jesús dijo: ya no los voy a llamar siervos. No se lo dijo a todos, se los dijo a sus discípulos, se los dijo a los que respondieron al llamado, a los que estaban cerca de Él. Les dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que ahora los voy a llamar amigos. Los voy a llamar amigos. Qué bendición tan grande tenemos hoy de poder ser amigos de Dios. Esa es la nueva vida a la que Abraham estaba siendo llamado, igual que cada uno de nosotros. Y luego añade en el versículo 3, voy a abarcar hasta el 4, y dice el 3: bendeciré a los que te bendijere. Voy a bendecir al que te bendijere. Al que busque tu bienestar, yo lo voy a bendecir. Al que busque lo bueno para tu vida, yo lo voy a bendecir. Es decir, Dios colocó alrededor de este Abraham un cerco de seguridad, de protección,
para que esa vida plena que Dios le estaba dando a Abraham, nadie se la pudiera arrebatar. Y le dice: voy a bendecir a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a los que busquen tu mal, al que busquen pleito, a los que busquen sacarte de tu bienestar, yo los voy a colocar en esa condición. Yo no los voy a permitir disfrutar de la misericordia, de la bondad, de la justicia, del amor. No van a poder disfrutar de todo el bien que yo te he dado. Dios está saliendo por Abraham. Y es lo que Dios hace hoy con nosotros. Él es nuestro Padre, que tiene el cuidado de todos nosotros. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No hay. Pues más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que necesitamos. ¿No es el que tiene cuidados de nosotros? Los que no le conocen, una vez el Señor ahí en el capítulo 6 de Mateo dijo: los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan la riqueza, buscan el vestido, buscan tener cosas para sentirse seguro. Pero ustedes son hijos de Dios y Dios sabe lo que necesitan, y el Señor les va a proveer de su bien, de su cuidado, de su gracia y de su favor. Es una realidad la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo tu familia, sino todas las familias que te rodean pueden recibir la bendición que Dios te ha dado. La bendición de Dios no solamente es grande, es inmensamente grande. Lo que Dios nos da no solamente abunda, sino sobreabunda para poder bendecir a los que nos rodean. El amor de Dios no solamente nos llena, sino como hoy lo pudimos practicar en nuestra reunión, el amor de Dios lo podemos expresar hacia los que nos rodean. Es tan grande, es tan abundante, es tan rico en todo lo que Dios nos da, que nos alcanza para nosotros y nos lleva a compartirlo a los demás. Esa paz tan grande que tienen algunos, esa paz tan grande que hemos recibido de Dios, la podemos compartir con los que viven en preocupación, con los que viven en angustia, en temor. Esa bendición que hemos recibido es algo que puede bendecir la vida de aquellos que nos rodean. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así ha sido. En Cristo hay salvación y vida eterna para todo el que cree en Él. Para todo el que cree en Él. Y miren, versículo 4, termino con esto. La respuesta de Abraham es la respuesta que tú y yo debemos tener. Es la respuesta que Dios necesita para cambiar nuestra vida y cambiar toda herencia que hemos recibido, para romperla, para quebrantarla, para quitarle su poder y establecer una vida de bendición en medio de nosotros. Esta es la respuesta que hoy necesitamos. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham. Dejó su parentela, dejó su ciudad, dejó aquella vida que por tantos años había disfrutado. Y dice la Escritura, como Jehová
le dijo. Como Dios le dijo. Nosotros ahora, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a dejar todo eso que nos ha afectado? ¿Vamos a dejar todas esas conductas, sentimientos, palabras y acciones que nos han dañado y han dañado a los que nos rodean? ¿Vamos a dejarlo? La semana pasada tuvimos un tiempo de renunciar a todo eso. ¿Verdaderamente lo vamos a abandonar? ¿Vamos a abandonar esa violencia? ¿Vamos a abandonar esa vida de angustia y desesperación como Dios dice? Fueron las palabras de Dios a Abraham. Y ahora Dios nos dice, ¿estás dispuesto a abandonar? ¿Estás dispuesto a ser guiado por mi espíritu? El apóstol Pablo, allá en Gálatas, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y describe todas ellas. Y después dice, mas el fruto del espíritu, y habla del fruto del espíritu. ¿Estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios, abandonando esas conductas, para que la herencia en nuestra vida ahora sea una herencia diferente de bendición? Yo creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En otras palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Aún a los 75 años podemos empezar a caminar en una nueva herencia dada por Dios. Nunca es tarde, porque vienen otras generaciones, porque vienen los hijos, vienen los nietos, vendrán los bisnietos, y ellos podrán recibir la bendición de Dios. Quizá algunos pudiéramos decir, hermano, para lo que me queda de vida. Pero no solamente se trata de ti, se tratan de tus hijos y de tus nietos. Se trata de la obra de Dios en medio de nuestras generaciones. Así es de que les voy a pedir que nos pongamos de pie en esta hora todos. Y se fue Abraham. Y ahora que podamos decir, y yo salí de todo eso, y yo abandoné todo ese estilo de vida que traía dolor, que traía quebranto. Yo atendí ese llamado de Dios para romper toda herencia que recibí de maldad, de iniquidad. Yo voy a salir de eso, porque es el llamado de Dios. No es solamente mi deseo, es el llamado de Dios, el deseo de Dios para mi vida. Dice Gálatas 5:19, no quiero terminar sin leer aquello a lo cual tenemos que renunciar. Esta es la herencia que muchos recibimos, que muchos abrazamos, que muchos practicamos y que hoy tiene que ser cambiada
por la obra de Dios en nosotros. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Todo esto practicaba Abraham. De ahí lo sacó Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la herencia de maldición. Esa es la herencia que no nos permite ser parte del reino de Dios. Y hay que salir de allí, hay que huir, hay que tomar a nuestra familia y hay que apartarnos de ese estilo de vida. Esa es la herencia de dolor y de quebranto. Usted y yo conocemos a una mujer, un hombre que adulteró, y cuánto dolor produjo en su familia, cuánto dolor causó a sus hijos. Usted y yo conocemos a un hombre, a una mujer que en un momento abandonó a su familia y dejó hijos a la deriva, desprotegidos, viviendo en dolor y en quebranto. Tenemos que salir de todo eso, amada familia. El ejemplo de Cristo es un ejemplo diferente. La obra del Espíritu es una obra diferente. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en el mismo capítulo. Dice así: mas el fruto del Espíritu, la obra de Dios, la herencia de Dios, lo que Dios hace es completamente diferente. Es a lo que estamos llamados a vivir cada uno de nosotros. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la herencia de todos nosotros. Esto es lo que Abraham buscó hasta el día de su muerte. Esto es lo que Abraham heredó para Isaac, y lo que Isaac heredó para Jacob, y lo que Jacob heredó para sus hijos, y lo que hemos recibido nosotros por medio de Jesucristo. Una herencia de la gracia y del favor y de las bendiciones extraordinarias de Dios para vivir una vida en plenitud en Él. Dios te está llamando. Dios me está llamando. ¿Por qué no recibimos nuestra bendición? ¿Por qué no recibimos nuestra herencia? Mientras entonamos este canto, yo les voy a invitar a venir aquí al frente, haciendo un paso de fe, dejando toda herencia para que Dios establezca una nueva en nuestras vidas. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de ese estilo de vida que te ha causado dolor y sufrimiento, y ven para que Dios establezca una nueva herencia en tu vida.
Adoremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias.